Café y té, un podcast de Onda China. Hola a todos, soy Pedro y esto que estás escuchando es un nuevo episodio del podcast Café y Té. Como siempre me acompaña Shandy, bienvenidos todos. El 18 de agosto, los tres hijos de Alain Delon revelaron a la agencia de noticias francesa que el icónico actor francés había fallecido a la edad de 88 años. Alain Delon es un actor extranjero muy conocido por el público del gigante asiático. Sus películas El Zorro y La Tulipe Noire, El Tulipán Negro, fueron muy populares en China. Precisamente fue con esas películas de acción como El Zorro, El Tulipán Negro, Borsalino y Tony Arcenta que Alain Delon se hizo inmensamente popular en Cuba, donde Delon era visto como el galán que parecía insuperable en aquello de hacer suspirar a las chicas. Pero volviendo a su relación con China, más allá de aquellas antiguas imágenes cinematográficas donde aparece elegante, enigmático o severo, Alain Delon guarda una memoria marcada por el tiempo en el corazón del público chino. Amaba a China y sabía cuánto lo apreciaba el pueblo chino. Su película El silencio de un hombre, El samurái, influyó profundamente en directores de Hong Kong como John Woo, Wu Yusen y Johnny To, To Kei-fung. En lo más profundo de su corazón, siempre tuvo el deseo no cumplido de venir a China a rodar una película. Alain Delon participó en más de 80 películas a lo largo de su vida, pero para el público chino, la más querida y familiar es sin duda El Zorro. En ella interpreta a un héroe enmascarado, un espadachín hábil, apuesto y galante que lucha por la justicia. Con su capa negra, un caballo alazán, un látigo que blande en el aire y una sonrisa encantadora bajo su sombrero negro, Delon exudaba un aura romántica y seductora. Así es, Pedro, y hay muchas versiones de esta película y series sobre el zorro, muy famosa también en Cuba, pero esta película de Alain Delon que se estrenó en 1978 y fue una de las primeras películas occidentales que llegaron a la parte continental de China. Según algunas estadísticas, más de 70 millones de espectadores chinos vieron esta película, una cifra colosal para aquel entonces. Efectivamente, es un número impresionante. Zorro, representado como encarnación de la libertad e independencia, coincidió con las necesidades estéticas del pueblo chino de la época, es decir, de finales de los 70. Era diferente a los héroes revolucionarios que el público chino conocía hasta entonces, combinando valentía con un toque de astucia traviesa y satisfaciendo las imágenes exóticas de un ídolo francés lejano. Naturalmente, la película ganó millones de seguidores. El actor de doblaje Tong Zirong, quien prestó su voz para el personaje encarnado por Delon, también salió del anonimato y se convirtió en uno de los actores de doblaje más populares. El éxito del Zorro en China sorprendió incluso a Alain Delon. Cuando la película se estrenó en Francia en 1975, no fue bien recibida. Tal vez los franceses preferían el lado más frío y reservado de Delon, por lo que esta obra no causó gran impacto. Sin duda, el doble de Tong Zirong jugó un papel crucial en acercar este personaje occidental al público chino. La voz de Tong Zirong añadió un encanto adicional que la versión original no poseía. Una anécdota interesante es que en China nadie había oído la verdadera voz de Alain Delon hasta que en la década de los 80 del siglo pasado visitó China. Al oírlo hablar, la mayoría de sus seguidores quedaron algo decepcionados, ya que según el público chino, su voz no tenía ni el glamour ni la sensualidad que tenía la voz de Tong. Sí, qué anécdota más interesante. Y la voz de Alain Delon era profunda y grave, mientras que la de Tong Zirong era ligera y eterna. Su tono medio alto, magnético, también transmitía un toque de romanticismo. El director de doblaje, Yang Chengchun, creía que los dos debían combinarse perfectamente y a pesar de las objeciones,
entonces eligió a Tong Zirong. En Zorro, Tong Zirong dobló 3 personajes: Diego, el gobernador falso, y el zorro. Para diferenciar las voces de Zorro y el gobernador falso, Tong ideó un truco. Por la mañana se ponía zapatos pesados para doblar a Zorro, lo que hacía que su voz sonara firme y poderosa, y por la tarde se cambiaba a pantuflas para doblar al gobernador falso, haciendo que su voz sonara más ligera y menos confiada. Este truco está muy interesante, es muy curioso ver cómo ideó una forma para no equivocarse, mantener el tono de una manera muy simple. Claro. Después del estreno del Zorro, Tong Zirong comenzó a recibir diariamente sacos de cartas de admiradores. Este sigue siendo hasta hoy el logro artístico más destacado de su carrera. Posteriormente, también prestó su voz a Alain Delon en películas como El tulipán negro, El ocaso de un asesino y Palabra de ley. Esta colaboración a distancia entre dos artistas, uno de Oriente y otro de Occidente, se convirtió en una anécdota memorable de la época. Sí, y el cariño del público chino por Alain Delon le dio una nueva base de seguidores en Oriente. Durante el estreno de Palabra de ley en Beijing, Delon viajó a China para promocionar la película. O sea, imagínate un extranjero visitando China, algo muy inusual en la década de los 80 del siglo pasado. Así es, y otra anécdota memorable durante la visita de Alain Delon a China en 1987 fue que el célebre actor se reunió con Tong Zirong y agradecido le dijo: "Gracias a este amigo que me convirtió en un chino". Cuando Tong Zirong finalmente conoció al verdadero zorro, estrechó la mano de Alain Delon y le comentó: "Creo que aún tengo muchas carencias. Espero que el señor Alain Delon me dé algunos consejos". A lo que Delon respondió que había visto la película y no tenía sugerencias, asegurando que el doblaje era lo suficientemente excelente. Si no fuera así, lo habría dicho. Y bueno, supongo que Alain Delon tampoco entendía chino. Claro. Así que era un poco difícil de criticar. Sí. Y más tarde, cuando Alain Delon fue invitado al programa Ke Fan Qing Ting, Ke Fan Listening, y habló sobre su relación con el público chino, dijo: "De hecho, fue a través del público chino que los franceses se dieron cuenta de que yo era un ídolo de clase mundial". Aunque esta declaración tiene un toque de modestia, Delon y China compartieron muchos lazos profundos. Es justo llamar a Alain Delon un viejo amigo del pueblo chino. Hay muchas anécdotas sobre él y China que merecen ser recordadas. Eso pasa en algunas ocasiones, algunos artistas, pasa también con cantantes locales, no son reconocidos en su misma ciudad, su mismo país, y luego son muy populares en otros países, y esto llama la atención del público local y es conocido de la manera inversa, primero en el extranjero y luego en su propio país. Pero bueno, te cuento que en septiembre de 1983, en el número 2 de la calle Xitajie en Zhongwenmen, Beijing, se inauguró el restaurante Maxim's, el primer restaurante occidental de propiedad conjunta en Beijing, luego de la reforma y apertura de China. Durante los años 80 del siglo pasado, Maxim's se convirtió en un lugar de encuentro para las élites culturales chinas y extranjeras, dejando una huella colorida en la historia del arte chino de esa década. Liu Cixin tocó el violín en vivo para desfiles de moda. Cui Tian interpretó Nada que perder por primera vez allí. Zhang Yimou solía llevar a la actriz Kun Li a ese sitio también. Y Leslie Cheung también cantaba karaoke allí cada vez que visitaba Beijing. Todas estas figuras súper famosas aquí en China. Y Alain Delon también celebró su propia fiesta de cumpleaños de 50 años en este restaurante, convirtiéndose en otra de sus muchas historias.
En una vieja foto, Alain Delon aparece sentado con Song Huai-kuei, el gerente general de la época, en una pequeña mesa cubierta de terciopelo rojo con las banderas de China y Francia detrás de ellos. Varios guardaespaldas vestidos de negro y con gafas de sol los rodeaban, mientras que periodistas y espectadores con cámaras los rodeaban completamente. Se dice que Alain Delon bromeó con Song diciendo que hoy cumplo 50 años, dejemos entrar a 50 invitados y cerremos el restaurante. Song respondió, tenemos un dicho en China, cuantos más invitados vengan a tu fiesta de cumpleaños, más años vivirás. Así que esa noche Maxims estuvo repleto de invitados. Alain Delon también tenía un buen sentido del humor. Como esta anécdota, también escuché otra que en otra ocasión un chico joven le dijo, mírame, yo soy más guapo que tú. Y Alain Delon lo miró y le dijo, es probable, pero yo soy guapo oficialmente. Entonces siempre tenía una respuesta así muy, muy curiosa y muy interesante, pero los chinos tienen una aún mejor. En este caso, él quería solo dejar entrar a 50 personas y cuando el dueño le dijo que mientras más personas, más años vivirá, pues no hay nada que hacer con esta respuesta, así que el lugar se llenó. Sí. Es una anécdota muy interesante. Podemos destacar también que Alain Delon amaba la cultura china y también le encantaban las atracciones turísticas del gigante asiático. Se dice que durante su estancia en la capital china montaba en bicicleta todos los días y visitaba distintos lugares turísticos. Esto lo hacía y permitía que la gente lo considerara un extranjero muy amigable y cercano, como el resto de los locales. Hoy en día todavía existen muchas fotos antiguas que documentan el viaje de esta estrella por China. En 1987, Alain Delon visitó varias ciudades de China, desatando una ola de fervor entre sus fanáticos, una emoción que muchos aún recuerdan. En el Estadio Capital de Beijing se organizó una gala de bienvenida en su honor y las entradas, que inicialmente costaban 4 yuanes, llegaron a revenderse por hasta 50 yuanes en el mercado negro. A pesar de los altos precios, conseguir una entrada seguía siendo una tarea difícil. Sí, impresionante. Yo creo que si nos ponemos a preguntar algo sobre Alain Delon a la gente, a los chinos de los años, no sé, 60, por ejemplo, a mis padres, quizás ellos guardaron una memoria sobre esta estrella que visitó a China, que es como la primera generación de hombre así seductor y sexy, hombre alfa, ¿no? De la pantalla grande. Y 50 yuanes en esa época era el salario mensual para una familia promedio. Bueno, otro ejemplo para que se haga una idea de su popularidad es que en ese momento incluso había una canción de estilo disco en chino llamada justamente Alain Delon, cuyas letras elogiaban al actor, reflejando el gran fervor hacia él en esa época. La canción decía algo así como: cada vez que miro con devoción al cielo estrellado, no puedo evitar sentir un profundo anhelo por esa estrella brillante. Aunque están tan lejos de mí, su luz deslumbra mis ojos y atraviesa mi corazón. Alain Delon es una llama ardiente, Alain Delon es un torbellino, Alain Delon has conquistado tantos corazones, o sea, bastante, es como, sí, como cuenta en las letras un torbellino que arrasa todo el país, ¿no? Me causa mucha curiosidad, luego voy a ver si existe esta canción por algún sitio para escucharla, muy interesante, ¿no? Alain Delon fue considerado durante muchos años el hombre más guapo del mundo y su imponente figura y carisma lo catapultaron, no solo como una gran figura del cine, sino también como un ícono en el mundo de la moda. Bueno, hoy hemos hablado sobre la triste noticia del fallecimiento del actor Alain Delon a sus 88 años. Francia ha perdido un ícono y con él el mundo del cine europeo pierde una de sus figuras más legendarias. Alain Delon no solo representó la belleza y el talento en su máxima expresión, sino que también dejó una huella imborrable en la cultura contemporánea. Para muchos de sus seguidores chinos, Alain Delon es el símbolo de la apertura de China hacia Occidente.
Su legado perdurará a través de las películas que nos dejó y su influencia seguirá viva en las generaciones futuras. Es un momento para recordar su arte, su pasión y todo lo que aportó al cine y a la imagen de Francia. Gracias por acompañarnos hoy. Nos encontraremos en el próximo episodio de Café y Té, donde continuaremos explorando temas que marcan a China y al resto del mundo. Hasta la próxima. Nos vemos. Tormentas de ideas, perspectivas, opiniones y análisis. Descubre las nuevas tendencias de las redes sociales. Adéntrate en la cultura, la moda y los temas candentes que moldean el panorama social en China. Café y Té, tu dosis de entretenimiento e información.